Introducción a la teoría del caos. La teoría del caos es una rama fascinante de la matemática y la física que explora cómo sistemas aparentemente ordenados pueden comportarse de maneras inesperadamente caóticas. Esta teoría ha cambiado profundamente nuestra comprensión de la naturaleza, desafiando las nociones tradicionales de predicción y determinismo. A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de esta teoría y su importancia en la historia de la ciencia. ¿Qué es la teoría del caos? La teoría del caos estudia sistemas dinámicos que son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales. Esta sensibilidad, a menudo referida como efecto mariposa, implica que pequeñas variaciones en el estado inicial de un sistema pueden conducir a resultados drásticamente diferentes, haciendo que el comportamiento del sistema parezca impredecible, aunque esté gobernado por leyes deterministas. La teoría se aplica a una amplia gama de fenómenos en la naturaleza, desde el clima y los ecosistemas, hasta las fluctuaciones económicas y las dinámicas poblacionales. Lo que todos estos sistemas tienen en común es que, aunque siguen reglas definidas, su comportamiento a largo plazo no puede ser previsto con precisión debido a su complejidad inherente. Orígenes históricos. El concepto de caos no es completamente nuevo y ha aparecido en varias formas a lo largo de la historia. Sin embargo, la teoría del caos moderna como la conocemos hoy en día comenzó a tomar forma en la segunda mitad del siglo XX, principalmente con los trabajos del meteorólogo Edward Lorenz. En la década de 1960, Lorenz estaba utilizando computadoras primitivas para modelar patrones climáticos. Durante sus experimentos, descubrió que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales de su modelo producían resultados sorprendentemente diferentes, lo que llevó al desarrollo de la idea del efecto mariposa. Este descubrimiento fue el punto de partida para el desarrollo formal de la teoría del caos. La importancia de Edward Lorenz. Edward Lorenz es ampliamente considerado como el padre de la teoría del caos. Su trabajo en meteorología reveló que incluso sistemas deterministas simples podían exhibir comportamientos impredecibles debido a su sensibilidad a las condiciones iniciales. Antes de su descubrimiento, se pensaba que los sistemas deterministas eran predecibles si se conocían suficientemente bien las condiciones iniciales. El trabajo de Lorenz no solo transformó la meteorología, sino que también tuvo un impacto profundo en muchas otras disciplinas, incluyendo la física, la biología, la economía y la ingeniería. Su descubrimiento desafió la visión newtoniana del universo como una máquina predecible y dio lugar a una nueva forma de entender la complejidad en la naturaleza. Este desarrollo del punto 1 proporciona un contexto básico y un marco histórico para la teoría del caos, preparando el terreno para una exploración más detallada de sus principios fundamentales y aplicaciones en los puntos siguientes. El descubrimiento del caos. El descubrimiento de la teoría del caos es uno de los hitos más importantes en la ciencia del siglo XX. Aunque su desarrollo se atribuye a múltiples contribuciones científicas, el trabajo del meteorólogo Edward Lorenz en la década de 1960 fue fundamental para identificar y formalizar el concepto de caos en sistemas dinámicos. A continuación, se exploran los antecedentes, el descubrimiento del caos y el impacto del famoso efecto mariposa. Biografía de Edward Lorenz. Edward Norton Lorenz nació el 23 de mayo de 1917 en West Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Inicialmente estudió matemáticas en Dartmouth College y Harvard, antes de cambiar de rumbo hacia la meteorología durante la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó a trabajar como meteorólogo para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tras la guerra, Lorenz continuó su formación académica y obtuvo un doctorado en meteorología en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, en 1948. A lo largo de su carrera, Lorenz combinó su amor por las matemáticas con su interés en la predicción meteorológica, lo que lo llevó a utilizar computadoras para modelar sistemas climáticos. Su enfoque innovador y su pensamiento original le permitieron realizar descubrimientos que cambiarían la ciencia para siempre. Los primeros modelos meteorológicos. En la década de 1960, Lorenz trabajaba en el MIT utilizando una computadora primitiva para simular patrones climáticos. Estaba particularmente interesado en entender cómo los pequeños cambios en las condiciones atmosféricas iniciales podrían afectar las predicciones a largo plazo.
Lorentz desarrolló un modelo matemático simplificado para estudiar estas dinámicas, usando un conjunto de ecuaciones diferenciales que describían la circulación atmosférica. Un día, mientras intentaba repetir una simulación anterior, Lorentz decidió acortar el cálculo inicial ingresando valores redondeados en lugar de los valores originales exactos. Para su sorpresa, el modelo comenzó a producir resultados drásticamente diferentes de la simulación original, a pesar de que los cambios en los datos iniciales eran casi insignificantes. Este hallazgo fue el punto de partida para lo que más tarde se llamaría el efecto mariposa y marcó el nacimiento de la teoría del caos. El efecto mariposa. Un descubrimiento inesperado. El efecto mariposa es quizás el concepto más conocido asociado con la teoría del caos. El término proviene de la idea de que el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil podría, en teoría, desencadenar un tornado en Texas debido a la extrema sensibilidad a las condiciones iniciales en los sistemas caóticos. Lorentz presentó formalmente este concepto en una conferencia en 1972 con un título provocador: ¿Puede el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? Aunque la idea de que un evento tan pequeño pueda tener consecuencias tan vastas y aparentemente desconectadas puede parecer inverosímil, el trabajo de Lorentz demostró matemáticamente que en ciertos sistemas no lineales, como el clima, es imposible predecir el comportamiento a largo plazo debido a esta sensibilidad extrema. El efecto mariposa es una manifestación de la sensibilidad a las condiciones iniciales, un principio fundamental en la teoría del caos que sugiere que sistemas que son deterministas en su naturaleza, es decir, que siguen reglas matemáticas precisas, pueden ser impredecibles en la práctica debido a la amplificación de pequeñas diferencias en los estados iniciales. Impacto del descubrimiento. El descubrimiento de Lorentz tuvo un impacto profundo no solo en la meteorología, sino en una variedad de campos que estudian sistemas complejos y dinámicos. Antes de este descubrimiento, la mayoría de los científicos creían que el comportamiento de cualquier sistema, si se conocían con precisión las condiciones iniciales, podía ser predecido con exactitud. Sin embargo, el trabajo de Lorentz demostró que esta creencia era incorrecta en muchos casos, especialmente en sistemas no lineales. Esto llevó a una reevaluación del concepto de determinismo en la ciencia y abrió nuevas áreas de investigación en matemáticas aplicadas, física, biología, economía y otras disciplinas que estudian sistemas complejos. El descubrimiento del caos por Edward Lorenz no solo cambió la forma en que entendemos la predicción del clima, sino que también transformó nuestra comprensión de la naturaleza misma del universo, revelando que el orden y el desorden están intrínsecamente ligados y que el caos puede surgir de la más simple de las reglas. Principios fundamentales de la teoría del caos. La teoría del caos desafía nuestras nociones tradicionales de predictibilidad y orden, introduciendo conceptos clave que revelan cómo los sistemas aparentemente simples pueden comportarse de manera impredecible y compleja. En este capítulo, exploraremos los principios fundamentales que definen la teoría del caos, centrándonos en la sensibilidad a las condiciones iniciales, el determinismo y la aparente aleatoriedad, los atractores extraños y la estructura fractal de los sistemas caóticos. Sensibilidad a las condiciones iniciales. La sensibilidad a las condiciones iniciales es el principio central de la teoría del caos, y se refiere al fenómeno por el cual pequeñas diferencias en el estado inicial de un sistema pueden llevar a grandes diferencias en su comportamiento futuro. Este principio es a menudo ilustrado por el famoso efecto mariposa, que sugiere que algo tan minúsculo como el aleteo de una mariposa podría, en teoría, alterar el curso de un tornado en una parte distante del mundo. Este concepto fue descubierto por Edward Lorenz mientras estudiaba modelos meteorológicos. Cuando Lorentz redondeó ligeramente los valores de las condiciones iniciales en su simulación, descubrió que el resultado final difería drásticamente de lo obtenido anteriormente. Este hallazgo demostró que, en ciertos sistemas no lineales, incluso una pequeña incertidumbre en la medición de las condiciones iniciales puede hacer que la predicción a largo plazo sea imposible. En la práctica, esto significa que muchos sistemas naturales, como el clima, no pueden ser predecidos con precisión a largo plazo, no porque carezcamos de información o porque existan factores aleatorios, sino porque las pequeñas diferencias en las condiciones iniciales se amplifican a medida que el sistema evoluciona, conduciendo a un comportamiento caótico. Determinismo y aleatoriedad aparente.
Uno de los aspectos más fascinantes de la teoría del caos es que los sistemas caóticos son deterministas en su naturaleza, lo que significa que siguen reglas matemáticas precisas y no están influenciados por factores aleatorios externos. Sin embargo, a pesar de ser deterministas, estos sistemas pueden mostrar un comportamiento que parece aleatorio e impredecible debido a su extrema sensibilidad a las condiciones iniciales. Este aparente conflicto entre determinismo y aleatoriedad es lo que hace que la teoría del caos sea tan intrigante. Un sistema caótico, aunque gobernado por ecuaciones deterministas, puede producir resultados que son difíciles de predecir o incluso comprender. Un ejemplo clásico es el pendiente doble o el flujo turbulento, donde el comportamiento del sistema es completamente determinado por las leyes de la física, pero el resultado es tan complejo que parece aleatorio. Este principio desafía la visión newtoniana clásica del universo como una máquina predecible, sugiriendo que la complejidad y el desorden pueden surgir de las leyes deterministas más simples, lo que tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la naturaleza y la ciencia. Atractores extraños. Los atractores extraños son estructuras geométricas que describen el comportamiento a largo plazo de un sistema caótico en el espacio de fase, que es una representación matemática de todas las posibles posiciones y velocidades de un sistema. A diferencia de los atractores tradicionales, que pueden ser puntos fijos o ciclos limitados, los atractores extraños tienen una estructura compleja y fractal, lo que significa que muestran autosimilitud a diferentes escalas. Un atractor extraño no se puede describir con una simple trayectoria o un ciclo repetitivo. En lugar de eso, describe una forma compleja y aparentemente desordenada que, sin embargo, está gobernada por reglas matemáticas precisas. Un ejemplo famoso es el atractor de Lorentz, que surge en los modelos meteorológicos y describe cómo el comportamiento de la atmósfera puede ser caótico pero aún así seguir un patrón estructurado. Los atractores extraños son importantes porque explican cómo el comportamiento caótico puede estar confinado dentro de un espacio de fase limitado, en lugar de divergir infinitamente. Este concepto ayuda a entender por qué ciertos sistemas caóticos, como el clima, pueden ser impredecibles a corto plazo, pero aún así tener patrones generales o tendencias observables a largo plazo. Fractales y estructuras autosimilares. Los fractales son formas geométricas que muestran la propiedad de autosimilitud, es decir, que se repiten a diferentes escalas. En la teoría del caos, los fractales son fundamentales porque describen la estructura subyacente de muchos sistemas caóticos. Los atractores extraños, por ejemplo, son fractales porque tienen una complejidad infinita a medida que se observa más de cerca. Un fractal típico puede dividirse en partes, cada una de las cuales es una copia reducida del todo. Esta propiedad se observa en la naturaleza en diversas formas, como en las ramas de los árboles, los sistemas fluviales, las montañas y las costas. En los sistemas caóticos, los fractales representan cómo un comportamiento complejo puede surgir de reglas simples y repetitivas. El concepto de fractales fue desarrollado y popularizado por el matemático Benoit Mandelbrot en la década de 1970 y ha tenido un gran impacto en la teoría del caos. Los fractales no solo describen la geometría de los atractores extraños, sino que también proporcionan un marco para entender la complejidad de los sistemas caóticos en muchas disciplinas, desde la biología hasta la economía. En esta parte, hemos explorado los principios fundamentales que sustentan la teoría del caos, incluyendo la sensibilidad a las condiciones iniciales, el determinismo y la aparente aleatoriedad, los atractores extraños, y la estructura fractal de los sistemas caóticos. Estos conceptos desafían nuestras ideas tradicionales sobre la predictibilidad y el orden, revelando que los sistemas simples pueden producir comportamientos complejos e impredecibles, y que el caos es una característica inherente de muchos sistemas naturales. Estos principios no solo han transformado nuestra comprensión de la ciencia, sino que también han abierto nuevas vías de investigación en múltiples campos. Aplicaciones de la teoría del caos. La teoría del caos, con sus principios fundamentales como la sensibilidad a las condiciones iniciales y los atractores extraños, ha encontrado aplicaciones en una amplia variedad de disciplinas. Desde la predicción del clima hasta la economía, la biología y la ingeniería, la teoría del caos ofrece una nueva perspectiva para comprender y analizar sistemas complejos. En este capítulo,
exploraremos cómo se aplica la teoría del caos en diferentes campos, destacando su impacto y relevancia en cada uno. Meteorología y predicción del clima. El campo de la meteorología es quizás el más estrechamente asociado con el origen de la teoría del caos, gracias al trabajo pionero de Edward Lorenz. Antes de su descubrimiento, se creía que, dado un conjunto suficientemente detallado de condiciones iniciales, el clima podría predecirse con precisión indefinida. Sin embargo, Lorenz demostró que debido a la extrema sensibilidad a las condiciones iniciales, las predicciones climáticas a largo plazo son inherentemente limitadas. Aplicación en modelos climáticos. Los modelos climáticos modernos incorporan principios de la teoría del caos para mejorar la precisión de las predicciones a corto plazo, y para comprender mejor las incertidumbres asociadas con las predicciones a largo plazo. Los meteorólogos utilizan métodos probabilísticos y ensayos múltiples para generar predicciones, reconociendo que pequeñas variaciones pueden amplificarse en el tiempo. Efecto en la predicción del tiempo. A medida que se extiende el horizonte temporal, las predicciones del clima se vuelven cada vez menos precisas, lo que se conoce como el límite de previsibilidad. Este límite es una manifestación directa del caos en los sistemas meteorológicos, lo que hace que las predicciones a largo plazo, más allá de 10 a 14 días, sean extremadamente difíciles, si no imposibles, con la tecnología actual. Economía y mercados financieros. La economía y los mercados financieros son sistemas complejos que a menudo muestran un comportamiento caótico, caracterizado por fluctuaciones impredecibles y sensibilidad a eventos aparentemente insignificantes. La teoría del caos ha proporcionado nuevas herramientas y perspectivas para analizar y comprender estos fenómenos. Modelos económicos. Los economistas han comenzado a utilizar modelos caóticos para describir la dinámica de los mercados financieros, donde pequeñas perturbaciones pueden conducir a grandes cambios en los precios de los activos. Estos modelos desafían la idea de que los mercados son perfectamente eficientes y predecibles. Predicción de crisis financieras. Aunque prever una crisis financiera con exactitud es extremadamente difícil, la teoría del caos ha permitido a los economistas identificar patrones de comportamiento que podrían indicar inestabilidad creciente, similar a como un meteorólogo podría detectar condiciones precursoras de una tormenta. Inversión y gestión de riesgos. Los conceptos de la teoría del caos han influido en la gestión del riesgo, particularmente en la evaluación del riesgo de colas, donde eventos raros y extremos, a menudo llamados cisnes negros, tienen un impacto desproporcionado. Comprender la naturaleza caótica de los mercados puede ayudar a los inversores a desarrollar estrategias más robustas frente a la incertidumbre. Biología y dinámicas poblacionales. En biología, la teoría del caos se aplica al estudio de sistemas ecológicos y dinámicas poblacionales, donde las interacciones entre especies y sus entornos pueden conducir a comportamientos complejos y caóticos. Modelos de dinámicas poblacionales. Los ecologistas han utilizado la teoría del caos para modelar las fluctuaciones en las poblaciones de especies, mostrando cómo las tasas de crecimiento, la competencia por recursos y las interacciones depredador-presa pueden generar patrones impredecibles en la población de una especie. Estos modelos caóticos explican por qué algunas poblaciones muestran oscilaciones aparentemente irregulares o entran en colapso repentinamente. Ecosistemas y estabilidad. La comprensión del caos en los ecosistemas ha llevado a un mayor reconocimiento de la fragilidad de estos sistemas. Pequeñas perturbaciones, como la introducción o eliminación de una especie, pueden desencadenar cambios drásticos en la estructura del ecosistema, a veces de manera irreversible. Biología evolutiva. La teoría del caos también ha encontrado aplicaciones en la biología evolutiva, donde se ha utilizado para explorar cómo la evolución puede seguir trayectorias impredecibles debido a la interacción compleja entre la selección natural, la mutación y la deriva genética. Ingeniería y sistemas complejos. La ingeniería de sistemas complejos, desde la electrónica hasta la robótica y la aeronáutica, también ha adoptado la teoría del caos para mejorar el diseño y el control de sistemas que muestran comportamientos no lineales. Sistemas de control caótico. Los ingenieros han desarrollado métodos para controlar sistemas caóticos, lo que permite que estos sistemas operen dentro de ciertos límites deseados, a pesar de su comportamiento impredecible. Este tipo de control se utiliza en la electrónica, donde se requiere estabilidad en sistemas que, de lo contrario, podrían comportarse de manera caótica.
Criptografía. La teoría del caos ha influido en el campo de la criptografía, particularmente en el desarrollo de sistemas criptográficos basados en funciones caóticas, que son altamente sensibles a las condiciones iniciales y difíciles de predecir, haciendo que los mensajes encriptados sean más seguros. Turbulencia y fluidos. En la ingeniería mecánica y la dinámica de fluidos, la teoría del caos ayuda a modelar y comprender la turbulencia, un fenómeno caótico en el flujo de fluidos que es crucial en la aerodinámica, la ingeniería civil y la meteorología. Los modelos caóticos han permitido avances en el diseño de aviones, automóviles y otros sistemas donde el control del flujo de aire es crítico. Resumen del capítulo. Hemos explorado cómo la teoría del caos se aplica en varios campos, desde la meteorología hasta la economía, la biología y la ingeniería. Cada una de estas aplicaciones demuestra el poder de la teoría del caos para revelar la complejidad subyacente en sistemas aparentemente simples y para proporcionar herramientas analíticas que nos ayudan a comprender mejor el comportamiento impredecible de estos sistemas. Estas aplicaciones no solo han ampliado nuestra comprensión científica, sino que también han llevado a avances prácticos en tecnología, predicción y gestión de sistemas complejos en el mundo real. Implicaciones filosóficas y científicas de la teoría del caos. La teoría del caos no solo ha transformado varias disciplinas científicas, sino que también ha planteado profundas cuestiones filosóficas sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la predicción. Este capítulo explora las implicaciones más amplias de la teoría del caos, abarcando su impacto en la filosofía de la ciencia, la ética y nuestra comprensión del universo. Desafío al determinismo clásico. El determinismo clásico, arraigado en la física newtoniana, sostiene que el universo es una máquina predecible. Si se conocen las condiciones iniciales de un sistema con suficiente precisión, su futuro puede ser predicho con exactitud. Sin embargo, la teoría del caos introduce una visión más matizada y desafiante del determinismo. Determinismo y predecibilidad. Aunque los sistemas caóticos son deterministas en el sentido de que siguen leyes matemáticas definidas, la extrema sensibilidad a las condiciones iniciales significa que el comportamiento de estos sistemas es impredecible en la práctica. Esto ha llevado a una reevaluación del concepto de determinismo, sugiriendo que el universo, aunque determinista en un nivel fundamental, puede no ser predecible en un sentido práctico. Orden y desorden. La teoría del caos revela que el orden y el desorden no son opuestos absolutos, sino que están interrelacionados. Un sistema caótico puede seguir reglas ordenadas y, al mismo tiempo, exhibir un comportamiento aparentemente desordenado. Este descubrimiento desafía las concepciones tradicionales de la ciencia como una búsqueda de orden en el universo y plantea la posibilidad de que el caos sea una característica intrínseca de la naturaleza. Implicaciones epistemológicas. La teoría del caos también tiene implicaciones significativas para la epistemología, la rama de la filosofía que estudia la naturaleza y los límites del conocimiento. En particular, cuestiona la idea de que es posible conocer el futuro con precisión absoluta. Limitaciones del conocimiento científico. La sensibilidad a las condiciones iniciales implica que, incluso con modelos matemáticos precisos y potentes herramientas computacionales, nuestra capacidad para predecir el comportamiento de sistemas complejos es intrínsecamente limitada. Este reconocimiento de los límites del conocimiento científico contrasta con el optimismo científico del siglo XIX, cuando muchos pensaban que la ciencia podría eventualmente predecir todos los fenómenos naturales. Incertidumbre y complejidad. La teoría del caos sugiere que la incertidumbre es una parte fundamental de nuestro conocimiento del mundo. En lugar de tratar de eliminar la incertidumbre, los científicos deben aprender a trabajar dentro de sus límites y a utilizar herramientas probabilísticas para manejar la complejidad de los sistemas caóticos. Ciencia y predicción. Este cambio en la comprensión del conocimiento científico ha llevado a un enfoque más modesto y pragmático en la ciencia moderna. En lugar de buscar certezas absolutas, la ciencia se centra en la probabilidad, los márgenes de error y la comprensión cualitativa de los sistemas complejos. Implicaciones éticas y sociales. La teoría del caos también plantea preguntas éticas y sociales, particularmente en relación con la responsabilidad humana y la toma de decisiones en un mundo caótico e impredecible.
Responsabilidad en un mundo caótico. Si pequeñas acciones pueden tener grandes e impredecibles consecuencias, como sugiere el efecto mariposa, esto plantea cuestiones sobre la responsabilidad moral. ¿Hasta qué punto somos responsables de los resultados de nuestras acciones si estos son impredecibles? La teoría del caos sugiere que debemos ser conscientes de las posibles ramificaciones de nuestras decisiones, incluso cuando no podemos predecirlas con certeza. Toma de decisiones y gestión del riesgo. En un mundo caótico, la gestión del riesgo se vuelve más complicada. La teoría del caos destaca la importancia de la resiliencia y la adaptabilidad en la toma de decisiones, ya que los resultados de nuestras acciones pueden ser inciertos y estar sujetos a amplificaciones inesperadas. Esto tiene implicaciones para campos como la política, la economía y la gestión ambiental, donde las decisiones deben tomarse en un contexto de incertidumbre y complejidad. Ética y ciencia. La teoría del caos también ha influido en la discusión ética sobre los límites de la intervención humana en sistemas complejos. Por ejemplo, en la ingeniería genética o la intervención climática, la teoría del caos nos advierte sobre los peligros de alterar sistemas naturales sin comprender completamente sus posibles efectos a largo plazo. Visión cosmológica y el caos en el universo. En un sentido más amplio, la teoría del caos ha llevado a una reconsideración de nuestra visión del universo como un todo. En lugar de un cosmos completamente ordenado y predecible, la teoría del caos sugiere que el desorden y la imprevisibilidad son características fundamentales del universo. Cosmología y caos. La idea de que el universo puede contener elementos de caos en su estructura básica tiene implicaciones para la cosmología. Por ejemplo, algunos teóricos sugieren que el caos podría desempeñar un papel en la formación de estructuras a gran escala en el universo, como galaxias y cúmulos de galaxias, a través de procesos no lineales. Relación con la física cuántica. La teoría del caos también se relaciona con la física cuántica, otro campo donde la incertidumbre y la probabilidad son fundamentales. Mientras que la física cuántica se ocupa de la indeterminación a nivel subatómico, la teoría del caos se ocupa de la imprevisibilidad en sistemas macroscópicos. Juntos, estos campos desafían la noción clásica de un universo completamente predecible. Hemos explorado las implicaciones filosóficas y científicas de la teoría del caos, destacando cómo desafía el determinismo clásico, cuestiona los límites del conocimiento científico, plantea nuevas consideraciones éticas y sociales, y ofrece una visión cosmológica del caos en el universo. Estos impactos subrayan la profunda influencia de la teoría del caos no solo en la ciencia, sino en nuestra comprensión más amplia del mundo y nuestra relación con él. Al aceptar la incertidumbre y la complejidad como partes inherentes de la naturaleza, la teoría del caos nos invita a reconsiderar nuestras concepciones tradicionales de orden, predicción y responsabilidad en un mundo donde el caos es tanto una característica fundamental como un desafío continuo. Desafíos y críticas a la teoría del caos. A pesar de sus contribuciones significativas a la ciencia y su impacto en múltiples disciplinas, la teoría del caos no ha estado exenta de desafíos y críticas. Desde cuestiones sobre su aplicabilidad hasta debates sobre sus límites y malinterpretaciones, este capítulo explora los principales desafíos y críticas dirigidos a la teoría del caos. Limitaciones en la aplicación práctica. Una de las principales críticas a la teoría del caos es su aplicabilidad práctica, especialmente en términos de su capacidad para predecir fenómenos en el mundo real. Predicción a largo plazo. Aunque la teoría del caos ha demostrado que ciertos sistemas son inherentemente impredecibles a largo plazo, algunos críticos argumentan que esto limita su utilidad práctica. Si bien es útil entender que un sistema es caótico, la incapacidad de realizar predicciones precisas a largo plazo puede ser vista como una desventaja en campos que dependen de la predicción, como la meteorología o la economía. Aplicaciones limitadas. En algunos casos, la teoría del caos ha sido criticada por su incapacidad para aplicarse de manera efectiva en ciertos sistemas. Algunos científicos argumentan que, si bien la teoría puede explicar el comportamiento caótico en sistemas simples o idealizados, es menos efectiva en sistemas complejos del mundo real que están influenciados por una multitud de factores interconectados. Fiabilidad en la ciencia aplicada. Otro desafío es la fiabilidad de la teoría del caos en ciencias aplicadas, como la ingeniería o la medicina.
La sensibilidad extrema a las condiciones iniciales puede hacer que sea difícil aplicar los principios de la teoría en el diseño o control de sistemas que requieren alta precisión y estabilidad. Complejidad matemática y conceptual. La complejidad matemática y conceptual de la teoría del caos es otro foco de crítica, particularmente en términos de su accesibilidad y su capacidad para ser comprendida y utilizada por investigadores en diferentes campos. Matemáticas complejas. La teoría del caos se basa en matemáticas avanzadas, incluidas las ecuaciones diferenciales no lineales y la geometría fractal. Para muchos investigadores y profesionales fuera de las matemáticas o la física teórica, esta complejidad puede hacer que la teoría sea difícil de entender y aplicar, lo que limita su adopción en otras disciplinas. Malinterpretaciones. Debido a su complejidad, la teoría del caos a menudo es malinterpretada o simplificada en exceso. Por ejemplo, el término caos se utiliza a veces de manera coloquial para describir cualquier tipo de desorden o aleatoriedad, lo que lleva a malentendidos sobre la naturaleza precisa y determinista del caos en un contexto científico. Barreras interdisciplinarias. La complejidad de la teoría también puede actuar como una barrera para su adopción interdisciplinaria. En campos como la biología o las ciencias sociales, donde las matemáticas avanzadas pueden no ser centrales en la formación académica, la implementación efectiva de la teoría del caos puede ser difícil. Controversias sobre su generalización. Otro aspecto crítico de la teoría del caos es la controversia sobre la extensión de sus aplicaciones y su generalización a diferentes áreas del conocimiento. Extrapolación indebida. Algunos críticos argumentan que la teoría del caos ha sido sobreextendida más allá de sus aplicaciones originales, siendo utilizada para explicar fenómenos en áreas donde no necesariamente se aplican los principios caóticos. Esto ha llevado a una crítica sobre la moda del caos, donde el término se aplica de manera excesiva o inapropiada. Universalidad del caos. Aunque la teoría del caos ha demostrado ser poderosa en ciertos contextos, existen debates sobre hasta qué punto el caos es una característica universal de los sistemas naturales. Algunos científicos sostienen que muchos sistemas, aunque complejos, no muestran un comportamiento caótico, lo que sugiere que el caos puede no ser tan omnipresente como a veces se sugiere. Confusión con complejidad. Existe una confusión común entre caos y complejidad, donde se asume que todo sistema complejo es caótico. Sin embargo, la complejidad no implica necesariamente un comportamiento caótico. Algunos sistemas complejos pueden ser altamente estructurados y predecibles. Esta confusión puede llevar a una generalización indebida de la teoría del caos. Aspectos filosóficos y epistemológicos. Desde una perspectiva filosófica y epistemológica, la teoría del caos también ha sido objeto de crítica en términos de cómo cambia nuestra comprensión del conocimiento y la predictibilidad. Determinismo versus indeterminismo. Aunque la teoría del caos es determinista en su naturaleza, su introducción de la imprevisibilidad ha llevado a debates sobre la relación entre determinismo e indeterminismo en la ciencia. Algunos filósofos de la ciencia han cuestionado si la imprevisibilidad inherente en sistemas caóticos implica un tipo de indeterminismo práctico, lo que complica nuestra comprensión del universo como un todo predecible. Implicaciones para la ciencia clásica. La teoría del caos ha desafiado algunos de los fundamentos de la ciencia clásica, como la posibilidad de hacer predicciones precisas y la capacidad de comprender completamente los sistemas naturales a través de modelos matemáticos. Esto ha llevado a debates sobre el alcance y las limitaciones de la ciencia como medio para entender el mundo. Impacto en la visión del mundo. Finalmente, las implicaciones filosóficas de la teoría del caos han suscitado reflexiones sobre su impacto en nuestra visión del mundo. Mientras que algunos ven la teoría como una revelación sobre la complejidad inherente del universo, otros la consideran un desafío a la idea de que la ciencia puede proporcionar un conocimiento completo y definitivo de la realidad. Hemos examinado los desafíos y críticas a la teoría del caos, desde sus limitaciones en la aplicación práctica y su complejidad matemática, hasta las controversias sobre su generalización y sus implicaciones filosóficas. Estas críticas resaltan la necesidad de una comprensión cuidadosa y matizada de la teoría, así como una apreciación de sus límites y de las condiciones bajo las cuales se aplica. Aunque la teoría del caos ha revolucionado muchos campos, también enfrenta desafíos significativos que continúan siendo objeto de debate y estudio en la comunidad científica y filosófica. Futuras direcciones y desarrollos en la teoría del caos.
La teoría del caos, aunque bien establecida en varias disciplinas, sigue siendo un campo dinámico con un potencial significativo para nuevos descubrimientos y aplicaciones. En este capítulo exploraremos las posibles direcciones futuras y los desarrollos emergentes en la teoría del caos, considerando cómo la investigación y la tecnología avanzadas pueden expandir nuestra comprensión de los sistemas caóticos y sus implicaciones. Avances en la computación y simulación. El futuro de la teoría del caos está estrechamente vinculado a los avances en la tecnología computacional, que permiten la simulación y el análisis de sistemas cada vez más complejos. Computación cuántica. La computación cuántica, con su capacidad para manejar cálculos extremadamente complejos y procesar grandes cantidades de datos en paralelo, podría revolucionar la forma en que abordamos los sistemas caóticos. Los ordenadores cuánticos podrían simular sistemas caóticos con una precisión sin precedentes, proporcionando nuevas perspectivas sobre la dinámica caótica en sistemas físicos, químicos y biológicos. Simulación de sistemas complejos. A medida que los ordenadores se vuelven más potentes, la capacidad para simular sistemas complejos que incorporan múltiples variables y condiciones iniciales también mejora. Estas simulaciones podrían permitir a los científicos explorar el comportamiento caótico en contextos más realistas y a gran escala, como la dinámica del clima global, la economía mundial y la interacción de ecosistemas complejos. Algoritmos de aprendizaje automático. Los avances en aprendizaje automático e inteligencia artificial también ofrecen nuevas oportunidades para la teoría del caos. Algoritmos avanzados pueden identificar patrones en datos caóticos, predecir comportamientos a corto plazo y proporcionar soluciones innovadoras para el control y la gestión de sistemas caóticos. Aplicaciones emergentes en nuevas disciplinas. A medida que la teoría del caos continúa evolucionando, su aplicación podría extenderse a nuevas disciplinas, proporcionando herramientas para abordar problemas complejos en áreas previamente no exploradas. Medicina y biología. La aplicación de la teoría del caos en medicina podría abrir nuevas fronteras en la comprensión de enfermedades complejas, como el cáncer, donde las dinámicas no lineales juegan un papel importante en la progresión de la enfermedad. Además, en biología molecular, la teoría podría ayudar a modelar la interacción de redes genéticas y la dinámica de sistemas metabólicos. Ecología y sostenibilidad. En ecología, la teoría del caos podría ser crucial para abordar los desafíos relacionados con la sostenibilidad y el cambio climático. La capacidad de modelar sistemas ecológicos complejos y prever cambios abruptos o puntos de inflexión podría ser vital para diseñar estrategias efectivas de conservación y manejo de recursos naturales. Ciencias sociales. Aunque la teoría del caos ha sido aplicada en la economía, su potencial en otras áreas de las ciencias sociales está comenzando a ser explorado. Por ejemplo, en la sociología y la psicología, la teoría podría ayudar a modelar la dinámica de grupos, la propagación de comportamientos sociales y la complejidad de las interacciones humanas en redes sociales. Integración con otras teorías y paradigmas. Otro desarrollo futuro importante es la integración de la teoría del caos con otras teorías y paradigmas científicos, lo que podría llevar a una comprensión más holística y unificada de los sistemas complejos. Teoría de la complejidad. La combinación de la teoría del caos con la teoría de la complejidad podría proporcionar un marco más completo para estudiar sistemas complejos, abarcando tanto el comportamiento caótico como el autoorganizado. Esta integración podría ser especialmente útil en áreas como la biología de sistemas, la economía global y la dinámica de redes. Teoría de redes. La teoría de redes, que estudia cómo las conexiones entre elementos de un sistema influyen en su comportamiento global, podría complementar la teoría del caos al proporcionar herramientas para analizar la estructura subyacente de sistemas caóticos. Esto podría ser útil en el análisis de fenómenos como la propagación de enfermedades, la estabilidad financiera y la dinámica de comunidades ecológicas. Física cuántica y relatividad. La teoría del caos podría integrarse con principios de la física cuántica y la relatividad para explorar fenómenos a escalas extremadamente pequeñas o grandes, donde las leyes tradicionales de la física no se aplican de manera convencional. Esto podría llevar a nuevas perspectivas sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y la materia en contextos caóticos. Desafíos éticos y de política pública. A medida que la teoría del caos se aplica en nuevos campos y se desarrollan nuevas tecnologías, también surgirán desafíos éticos y consideraciones de política pública que deberán abordarse. Control de sistemas caóticos. El desarrollo de métodos para controlar sistemas caóticos plantea preguntas éticas sobre la intervención humana en sistemas naturales y sociales. Por ejemplo, en la geoingeniería,
el uso de la teoría del caos para manipular el clima global debe equilibrarse cuidadosamente con los riesgos asociados con tales intervenciones. Implicaciones sociales. La aplicación de la teoría del caos en ciencias sociales y políticas públicas podría influir en decisiones clave, como la planificación urbana, la gestión de crisis y la respuesta a desastres naturales. Sin embargo, estas aplicaciones deben ser manejadas con cuidado para evitar resultados no deseados debido a la imprevisibilidad inherente de los sistemas caóticos. Privacidad y seguridad. Con la creciente capacidad para modelar y predecir comportamientos caóticos en redes sociales y otros sistemas humanos, surgen preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad. La capacidad para prever tendencias o comportamientos en grupos grandes podría ser utilizada tanto para el bien común como para fines menos éticos. Perspectivas filosóficas futuras. Finalmente, la teoría del caos continuará inspirando reflexiones filosóficas sobre la naturaleza del conocimiento, la realidad y la previsión, desafiando nuestras concepciones tradicionales y proponiendo nuevas formas de entender el mundo. Epistemología del caos. A medida que la teoría se aplica en nuevas disciplinas, las preguntas sobre la naturaleza del conocimiento y los límites de la predicción continuarán siendo relevantes. Filósofos y científicos explorarán cómo la teoría del caos desafía nuestras suposiciones sobre la certeza y la objetividad en la ciencia. Implicaciones ontológicas. Las futuras investigaciones podrían explorar las implicaciones ontológicas de la teoría del caos, preguntándose si el caos es una propiedad fundamental del universo o una manifestación de nuestra comprensión limitada de la realidad. Ética del conocimiento caótico. La teoría del caos también plantea preguntas sobre la responsabilidad ética en la producción y uso del conocimiento, especialmente cuando se trata de sistemas con un alto grado de imprevisibilidad. El manejo de este conocimiento requerirá un enfoque ético cuidadosamente considerado, particularmente en el contexto de la ciencia aplicada y la tecnología. Resumen del capítulo. En este capítulo hemos explorado las futuras direcciones y desarrollos en la teoría del caos, desde los avances en la computación y la simulación hasta su integración con otras teorías y su aplicación en nuevas disciplinas. También hemos considerado los desafíos éticos y de política pública que surgirán a medida que la teoría evoluciona, así como las perspectivas filosóficas que continuarán influyendo en nuestra comprensión del caos y su lugar en el universo. Con el continuo avance de la tecnología y el conocimiento, la teoría del caos promete seguir siendo un campo vibrante y esencial, con implicaciones que se extienden mucho más allá de la ciencia hacia la filosofía, la ética y la vida cotidiana. Impacto y legado de la teoría del caos. La teoría del caos ha dejado una huella indeleble en la ciencia y la cultura, desafiando nuestras nociones tradicionales de predictibilidad y orden. En este capítulo, exploraremos el impacto profundo y el legado duradero de la teoría del caos, desde su influencia en diversas disciplinas científicas hasta su resonancia en el pensamiento popular y la cultura. Transformación de la ciencia. La teoría del caos ha transformado múltiples campos científicos, introduciendo nuevos paradigmas y formas de pensar sobre la naturaleza de los sistemas complejos. Revolución en la física y matemáticas. Uno de los mayores impactos de la teoría del caos ha sido en la física y las matemáticas, donde ha cambiado la forma en que se entienden los sistemas dinámicos. El descubrimiento de que sistemas deterministas pueden exhibir un comportamiento impredecible ha desafiado los fundamentos de la física clásica y ha llevado al desarrollo de nuevas áreas de estudio, como la geometría fractal y la dinámica no lineal. Innovaciones en la meteorología. La meteorología es quizás el campo donde la teoría del caos ha tenido uno de sus impactos más visibles, gracias al trabajo pionero de Edward Lorenz. Su descubrimiento del efecto mariposa demostró que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales pueden llevar a resultados drásticamente diferentes, lo que ha influido en la forma en que se realizan las predicciones meteorológicas y ha llevado a una mayor apreciación de las limitaciones inherentes en la predicción del clima. Impacto en la biología y la ecología. En biología y ecología, la teoría del caos ha permitido una mejor comprensión de fenómenos como la dinámica poblacional, la evolución de las especies y la interacción entre organismos y su entorno. Los modelos caóticos han ayudado a explicar patrones complejos en ecosistemas y han proporcionado herramientas para el manejo y conservación de la biodiversidad. Contribuciones a la economía y las finanzas. En economía, la teoría del caos ha sido aplicada para comprender mejor la volatilidad de los mercados financieros y la dinámica económica a gran escala.
Ha ofrecido nuevas perspectivas sobre cómo pequeñas perturbaciones pueden desencadenar crisis económicas y ha llevado al desarrollo de modelos que consideran la imprevisibilidad inherente en los sistemas económicos. Influencia en la cultura y el pensamiento popular. Más allá de su impacto científico, la teoría del caos ha resonado profundamente en la cultura popular, influyendo en una amplia gama de campos, desde la literatura y el cine hasta la filosofía y el arte. Cultura popular y medios. El concepto de caos se ha popularizado en los medios de comunicación y la cultura, con el efecto mariposa convirtiéndose en un símbolo de la interconexión y la imprevisibilidad de los eventos globales. Películas, libros y programas de televisión han explorado temas relacionados con la teoría del caos, popularizando la idea de que el orden aparente puede esconder una dinámica subyacente compleja e impredecible. Literatura y arte. En la literatura y el arte, la teoría del caos ha inspirado a escritores y artistas a explorar temas de desorden, complejidad y el límite entre el caos y el orden. Los fractales, como representación visual del caos, han sido utilizados en el arte digital y la arquitectura, mientras que los temas caóticos han sido abordados en narrativas que cuestionan la linealidad y la causalidad simple. Filosofía y pensamiento social. En la filosofía, la teoría del caos ha influido en debates sobre determinismo, libre albedrío y la naturaleza del conocimiento. Filósofos y teóricos sociales han utilizado la teoría para cuestionar las nociones tradicionales de causa y efecto y para explorar cómo el caos puede coexistir con el orden en sistemas complejos, tanto naturales como sociales. El legado de Edward Lorenz. Edward Lorenz, como pionero de la teoría del caos, dejó un legado que ha perdurado más allá de sus contribuciones directas a la meteorología. Reconocimiento y honores. Lorenz fue ampliamente reconocido por sus contribuciones, recibiendo numerosos premios y honores, incluyendo la Medalla Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos. Su trabajo no solo revolucionó la meteorología, sino que también estableció las bases para una nueva comprensión de los sistemas dinámicos en una variedad de campos. Influencias duraderas en la ciencia. El trabajo de Lorenz sigue siendo una fuente de inspiración para científicos que estudian la dinámica no lineal y el caos. Sus ideas sobre la sensibilidad a las condiciones iniciales han permeado diversas áreas de investigación y siguen siendo fundamentales para la comprensión moderna de los sistemas complejos. Impacto educativo. La obra de Lorenz también ha tenido un impacto significativo en la educación, con la teoría del caos ahora siendo enseñada en cursos de matemáticas, física y ciencias de la computación en universidades de todo el mundo. Sus conceptos se han convertido en parte del conocimiento científico básico, inspirando a nuevas generaciones de científicos a explorar los límites de la previsibilidad y el orden. Reflexiones sobre el futuro del caos. El legado de la teoría del caos continuará evolucionando a medida que nuevas investigaciones amplíen nuestra comprensión y surjan nuevas aplicaciones. Evolución continua. El campo de la teoría del caos sigue siendo dinámico, con investigaciones en curso que exploran cómo el caos interactúa con otros fenómenos complejos, como la emergencia y la autoorganización. A medida que la ciencia avanza, es probable que se descubran nuevas dimensiones del caos, expandiendo aún más su impacto y aplicación. Integración con otras disciplinas. A medida que se integren nuevos campos de estudio con la teoría del caos, su influencia continuará expandiéndose. Por ejemplo, la combinación de caos con inteligencia artificial y Big Data podría abrir nuevas fronteras en la predicción y el control de sistemas complejos. Desafíos futuros. Sin embargo, también existen desafíos para el futuro del estudio del caos. Las limitaciones tecnológicas y conceptuales, así como las implicaciones éticas de su aplicación, serán cuestiones centrales que deberán ser abordadas por la próxima generación de científicos y pensadores. Hemos explorado el impacto y el legado de la teoría del caos, destacando cómo ha transformado la ciencia, influido en la cultura y el pensamiento popular, y dejado un legado duradero a través del trabajo de Edward Lorenz. La teoría ha revolucionado nuestra comprensión del mundo, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la naturaleza de los sistemas complejos y desafiando nuestras ideas tradicionales de orden y previsibilidad. A medida que la ciencia y la tecnología avanzan, la teoría del caos promete seguir siendo una fuerza motriz en la exploración de lo desconocido y lo impredecible en nuestro universo. Críticas y limitaciones de la teoría del caos.
A pesar de sus contribuciones significativas y su impacto en diversas disciplinas, la teoría del caos no está exenta de críticas y limitaciones. En este capítulo, examinaremos algunas de las principales críticas que se han planteado contra la teoría, así como las limitaciones inherentes que afectan su aplicación en la práctica científica y en otros campos. Complejidad y accesibilidad. Una de las críticas más comunes a la teoría del caos es su complejidad inherente y la dificultad que presenta para aquellos que no están familiarizados con las matemáticas avanzadas y los conceptos de dinámica no lineal. Dificultad matemática. La teoría del caos se basa en una serie de conceptos matemáticos avanzados, como ecuaciones diferenciales no lineales, fractales y atractores extraños. Esta complejidad puede hacer que la teoría sea inaccesible para quienes no tienen una formación matemática sólida, lo que limita su comprensión y aplicación en algunos contextos. Barreras educativas. Debido a su naturaleza compleja, la teoría del caos no siempre se enseña en niveles educativos más bajos, lo que puede dificultar la difusión de sus conceptos fundamentales en el ámbito más amplio de la ciencia y la educación general. Esta barrera educativa puede perpetuar la percepción de que el caos es un fenómeno reservado solo para expertos, en lugar de ser una parte fundamental del mundo natural que debería ser accesible a un público más amplio. Limitaciones en la predicción y el control. Aunque la teoría del caos ha ofrecido nuevas perspectivas sobre la imprevisibilidad y el comportamiento dinámico de los sistemas, también ha demostrado las limitaciones significativas en la predicción y el control de dichos sistemas. Imprevisibilidad inherente. Una de las conclusiones centrales de la teoría del caos es que ciertos sistemas son inherentemente impredecibles debido a su sensibilidad a las condiciones iniciales. Aunque esto es una revelación importante, también significa que hay límites claros a lo que se puede prever y controlar en sistemas caóticos. Esta limitación es especialmente relevante en campos como la meteorología y la economía, donde la incapacidad para prever eventos críticos puede tener consecuencias significativas. Aplicabilidad práctica. La teoría del caos se enfrenta a desafíos cuando se trata de su aplicabilidad práctica. Por ejemplo, aunque se han desarrollado modelos caóticos para diversos sistemas, estos modelos a menudo requieren un conocimiento detallado y preciso de las condiciones iniciales, lo cual es difícil de obtener en situaciones del mundo real. Además, el caos es más fácil de identificar en modelos simplificados que en sistemas complejos y ruidosos del mundo real, lo que puede limitar su utilidad en la práctica. Críticas filosóficas y epistemológicas. Desde una perspectiva filosófica, la teoría del caos ha sido objeto de críticas que cuestionan su fundamento epistemológico y sus implicaciones más amplias para el conocimiento científico. Determinismo vs indeterminismo. Una de las principales críticas filosóficas se centra en la relación entre caos y determinismo. Aunque la teoría del caos se desarrolla dentro de un marco determinista, donde las ecuaciones subyacentes son deterministas, el comportamiento caótico parece desafiar la noción de un universo ordenado y predecible. Esto ha llevado a debates sobre si el caos representa una verdadera ruptura con el determinismo clásico o simplemente una extensión de sus principios en situaciones complejas. Implicaciones para la ciencia. Algunos críticos argumentan que la teoría del caos puede llevar a una forma de escepticismo científico, sugiriendo que si muchos sistemas naturales son caóticos y, por lo tanto, inherentemente impredecibles, esto podría socavar la confianza en la capacidad de la ciencia para comprender y controlar el mundo. Aunque la teoría del caos ha expandido el horizonte científico, también ha introducido una mayor apreciación de los límites del conocimiento y la predicción, lo que algunos ven como una limitación epistemológica. Dificultades en la comunicación y la divulgación. La teoría del caos también enfrenta desafíos en cuanto a su comunicación y divulgación al público general y en contextos interdisciplinarios. Conceptos malinterpretados. Debido a la complejidad de la teoría del caos, algunos de sus conceptos han sido malinterpretados o simplificados en exceso en la cultura popular. El efecto mariposa, por ejemplo, a menudo se entiende de manera superficial, sin una comprensión adecuada de las condiciones matemáticas que lo respaldan. Esta simplificación puede llevar a malentendidos sobre la naturaleza del caos y su relevancia en diferentes contextos. Desafíos de la divulgación científica. Comunicar la teoría del caos de manera efectiva al público general sigue siendo un desafío.
La abstracción matemática y la falta de analogías simples pueden hacer que la teoría sea difícil de presentar en un formato accesible sin perder precisión. Además, la tendencia a asociar el caos con el desorden absoluto en la cultura popular puede desvirtuar la comprensión de la teoría como una explicación sofisticada de sistemas complejos. Críticas dentro de la comunidad científica. Finalmente, dentro de la propia comunidad científica, la teoría del caos ha enfrentado críticas sobre su alcance y relevancia en comparación con otras teorías y enfoques. Alcance limitado. Algunos científicos han argumentado que, aunque la teoría del caos es poderosa para ciertos tipos de sistemas, su aplicabilidad a una amplia gama de fenómenos es limitada. La teoría es más útil en sistemas donde las ecuaciones subyacentes son conocidas y relativamente simples, pero en sistemas extremadamente complejos o mal entendidos, su utilidad puede ser restringida. Competencia con otras teorías. En algunos campos, la teoría del caos compite con otras teorías y modelos que ofrecen explicaciones alternativas para los mismos fenómenos. Por ejemplo, en la economía y la ecología, los enfoques basados en la teoría de la complejidad o la teoría de redes pueden ser preferidos en ciertos contextos por su capacidad para capturar diferentes aspectos de la dinámica del sistema. Hemos explorado las críticas y limitaciones de la teoría del caos, abordando su complejidad y accesibilidad, las limitaciones en la predicción y el control de sistemas caóticos, las críticas filosóficas y epistemológicas, las dificultades en la comunicación y divulgación, y las críticas desde dentro de la comunidad científica. Aunque la teoría del caos ha transformado nuestra comprensión de los sistemas dinámicos y complejos, no está exenta de desafíos y limitaciones que deben ser considerados al aplicar la teoría en diversos contextos. Al reconocer estas críticas, podemos continuar refinando y mejorando nuestra comprensión del caos, utilizando sus insights de manera más efectiva y consciente en la ciencia y más allá. La teoría del caos aborda las implicaciones prácticas y filosóficas de la teoría del caos en la predicción y el entendimiento de fenómenos complejos. Este capítulo explora cómo el caos y la sensibilidad a las condiciones iniciales afectan nuestra capacidad para predecir el comportamiento de sistemas complejos, como el clima y los sistemas meteorológicos. Lorenz explica que, a pesar de que los sistemas caóticos pueden parecer impredecibles a largo plazo, todavía es posible entender y modelar sus comportamientos a corto plazo con una precisión razonable. Destaca la importancia de las observaciones precisas y los modelos matemáticos en la predicción, pero también reconoce las limitaciones inherentes debido a la naturaleza caótica de estos sistemas. El capítulo también reflexiona sobre las implicaciones filosóficas de la teoría del caos, cuestionando la noción de determinismo absoluto y sugiriendo que el mundo es inherentemente impredecible en su comportamiento a largo plazo. Lorenz plantea que, aunque los sistemas caóticos siguen reglas deterministas, la complejidad y la sensibilidad a las condiciones iniciales introducen un grado de incertidumbre que desafía nuestras expectativas tradicionales sobre la previsibilidad. La teoría del caos examina cómo la teoría del caos afecta nuestras capacidades predictivas y nuestras concepciones filosóficas sobre la determinación y la incertidumbre en sistemas complejos. En resumen, la teoría del caos, de Edward Lorenz, titulado Caos en la naturaleza, Lorenz explora cómo los principios del caos se manifiestan en diversos fenómenos naturales, más allá de los sistemas meteorológicos que inicialmente estudió. Lorenz comienza el capítulo destacando que el caos no es una característica exclusiva de los modelos matemáticos, sino que también se encuentra en numerosos sistemas naturales. Examina ejemplos de cómo el caos se presenta en procesos biológicos, como el crecimiento de poblaciones, y en fenómenos físicos, como las oscilaciones en sistemas no lineales. El capítulo también profundiza en el concepto de atractores extraños, que son patrones complejos hacia los cuales los sistemas caóticos tienden a evolucionar. Lorenz explica cómo estos atractores pueden tener una estructura fractal y cómo la presencia de atractores extraños puede llevar a comportamientos impredecibles y aparentemente aleatorios, a pesar de que los sistemas sean deterministas en su base. Además, Lorenz discute las implicaciones prácticas del caos en la modelización y la predicción en las ciencias naturales. Enfatiza la dificultad de prever el comportamiento de sistemas caóticos a largo plazo debido a la sensibilidad extrema a las condiciones iniciales. Sin embargo, también señala que, a pesar de la complejidad, es posible hacer predicciones útiles en ciertos contextos si se comprende la dinámica subyacente.
En resumen, el capítulo 11 de la teoría del caos ilustra cómo los principios del caos se aplican a una variedad de fenómenos naturales y destaca la importancia de entender los atractores extraños y la sensibilidad a las condiciones iniciales en la predicción y el modelado de sistemas caóticos. En el capítulo 11 del libro La teoría del caos de Edward Lorenz, titulado Evolución y caos, Lorenz explora cómo la teoría del caos se relaciona con los conceptos de evolución y dinámica de sistemas complejos en la naturaleza. Caos en la evolución. Lorenz examina cómo los principios del caos pueden aplicarse a la comprensión de la evolución y los procesos biológicos. Discute cómo las pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden tener grandes efectos en la evolución de las especies, lo que refleja la sensibilidad extrema a las condiciones iniciales que caracteriza a los sistemas caóticos. Comportamientos complejos en la naturaleza. El capítulo también analiza ejemplos de comportamientos caóticos en fenómenos naturales, como el crecimiento de poblaciones y las interacciones ecológicas. Lorenz resalta que, a pesar de que estos sistemas siguen reglas deterministas, el comportamiento a largo plazo puede ser extremadamente difícil de predecir debido a la complejidad y al caos inherente. Implicaciones para la ciencia. Lorenz subraya cómo la teoría del caos ofrece una nueva perspectiva para la modelización y el análisis de sistemas complejos. Aunque el caos introduce incertidumbre y desafío en la predicción, también proporciona una herramienta para entender mejor la estructura subyacente y los patrones emergentes en sistemas naturales. Conclusiones filosóficas. El capítulo concluye con reflexiones filosóficas sobre el determinismo y la previsibilidad en la naturaleza. Lorenz sugiere que el caos no solo cuestiona nuestras expectativas sobre la predictibilidad, sino que también nos invita a reconsiderar la forma en que entendemos el orden y la complejidad en el mundo natural. En resumen, el capítulo 11 de la teoría del caos profundiza en cómo los principios del caos se aplican a la evolución y otros fenómenos naturales, y discute las implicaciones de estos principios para la ciencia y la filosofía.